Una de las tareas del GIEI definidas en el acuerdo que crea el grupo interdisciplinario es colaborar con la elaboración de un plan de atención integral a las víctimas y sus familiares. Empezamos haciendo reuniones con la sociedad civil y con las víctimas para saber cuáles son las afectaciones, cuáles son las consecuencias de ese contexto, de esas violaciones para las víctimas, y también porque es fundamental tener confianza, tener un acercamiento para que la gente pudiera confiar en nuestro trabajo. Las entrevistas que hemos leído y los talleres en los que hemos estado trabajando en estas semanas, hemos podido constatar el impacto de las situaciones de violencia que se viven acá en la vida de niños, de niñas y de adolescentes. Estos niños han sido testigos de hechos de violencia y no ha habido un espacio donde estos niños puedan ser acogidos, un lugar seguro donde se les pueda haber brindado la atención que ellos requieren. Hay varios casos de niños y de adolescentes que fueron víctimas, pero hay muchos casos de niños que fueron inclusive detenidos injustamente y fueron puestos en cárceles de adultos. No se respetó los derechos más básicos que hay en todos los países. Hay una violencia cotidiana, una violencia que se vive día a día, no solamente porque uno se haga agredido, sino la inseguridad, la desconfianza, el saber que no sé con quién cuento hoy día, porque mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo puede ser alguien que me acusa, alguien que me esté espiando. Entonces, como que se ha normalizado lo que no es normal. No es normal la violencia, no es normal el maltrato, no es normal amenazar, ¿no? No es normal sentirse permanentemente inseguro. Es en realidad una doble afectación. La gente sale de su casa tras una situación de violencia, una situación de conflicto, de violaciones a sus derechos humanos, y en este traslado, en esta condición de desplazados, sufre una segunda violación. A lo largo de todos los talleres y las reuniones que hemos sostenido, hemos podido recoger una serie de demandas que van desde la principal, digamos, que es para ellos el acceso a la justicia. En segundo término está el acceso a la verdad. Quieren saber que se diga la verdad de los hechos. Otra de las demandas que sale muy fuerte es una demanda de atención, ¿no? De atención psicosocial, de atención emocional, porque todas estas violencias pues, ha tenido un impacto muy fuerte en las familias, en las mujeres, y lo reclaman cuando se ha trabajado el tema de reparaciones en salud, por ejemplo. Sale muy fuerte la atención en salud mental para poder ir trabajando todos estos duelos, de cómo ir llevando, porque saben que el camino de la exigibilidad de justicia es un camino muy largo. A pesar de ello, están conscientes de que tienen que unirse y organizarse, y eso es lo que han hecho ellas, ¿no? Entonces están dentro de todo con esos ánimos de seguir luchando por la memoria de sus víctimas y por buscar y alcanzar en algún momento la justicia, ¿no? Que es lo que ellas reclaman. Lamentablemente, sociedades en las que la violencia es parte a veces de la historia, y sobre todo que no han habido ni programas ni espacios donde las personas puedan procesar esos hechos de violencia, hace que los transmitan a los hijos y a los nietos. Entonces, esto nos dice la necesidad, por eso, de hacer un trabajo de atención y de prevención para que no se siga haciendo esta transmisión. Pero finalmente no ha habido procesos de memoria histórica, no ha habido procesos de sanación, por así decirlo, que ayuden a reconstruir lazos entre las personas. Y eso es muy importante. Hay algo que es muy tocante, que es muy lindo, que es la resistencia. Cómo la gente crea alternativas y formas de resistir, de lidiar con ese sufrimiento, que son muy lindas. Hay una alegría, un humor nicaragüense que me parecen muy particulares. Y, o sea, cuando hablamos de las afectaciones, me parece importante resaltar también eso, cómo se puede resistir. Hay una historia de resistencia muy fuerte en Nicaragua, entonces eso también, más allá del dolor, del duelo, de todo eso que viene, hay una fuerza de resistencia que también surge en ese momento, que es bien bonita.